Hola, mi nombre es Eunice Gutiérrez. Soy miembro de FATLA y pertenezco al experto de inteligencia emocional. Hoy vamos a hablar acerca del bienestar emocional, como el manejo del estrés, la ansiedad y construyendo resiliencia. Este es un enfoque integral de la inteligencia emocional. Comencemos hablando acerca de qué es el bienestar. El bienestar emocional no es un estado estático de felicidad, sino que llega a ser un proceso dinámico, es un proceso de equilibrio. Se define como esa capacidad que tenemos de gestionar emociones de una manera que nosotros podamos equilibrarlas, donde podamos enfrentar los desafíos diarios y trabajar de una forma productiva y construir y contribuir adicionalmente a nuestra comunidad. Para eso, la inteligencia emocional llega a convertirse en ese motor. El primer aspecto a estudiar es el uso o el manejo del estrés y de la ansiedad. El estrés y la ansiedad son respuestas naturales de nuestro organismo, pero la mala gestión del estrés puede llegar a erosionar nuestro bienestar. ¿Qué es el estrés? Pues sencillamente es la respuesta al presente. Es nuestra reacción de lucha, de huida ante una demanda inmediata. Nuestro cerebro se pone en alerta cuando nosotros tenemos algún aspecto o un nivel moderado que nos activa. Pero este estrés que llega a ser necesario para nuestra vida, cuando se convierte en un estrés crónico, llega a agotar nuestro sistema inmune, nuestro sistema mental, y allí, en lugar de ser un apoyo, llega a convertirse en un conflicto. Por otra parte, tenemos el caso de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es el miedo al futuro. Es una respuesta emocional ante una amenaza que está percibida, que puede ser presente o futura. Sin embargo, cuando tenemos un proceso de ansiedad, allí es una preocupación persistente. Y esa preocupación persistente interfiere en nuestras decisiones e incluso interfiere en la forma como nosotros vemos las situaciones. Por lo tanto, si el estrés es una respuesta física ante una demanda real, la ansiedad se convierte en un miedo, se convierte en un temor mórbido a un futuro que aún no ha ocurrido. Pero si nosotros estos dos elementos no los controlamos, no los gestionamos, allí nosotros podemos llegar a nublar nuestro juicio. De forma práctica podríamos imaginarnos, aunque estamos en un examen final, nos enfrentamos ante una situación. El estrés nos impulsa a estudiar porque tenemos que prepararnos para ese examen. Sin embargo, la ansiedad nos bloquea el pensamiento. Aquí entra en juego un aspecto importante de nuestra vida que es la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? En este caso, es la forma que nosotros utilizamos para poder navegar nuestras olas emocionales, sin que nuestra vida, como si fuera un barco, se llegue a hundir. ¿Y cómo interfiere o cómo participa la inteligencia emocional en este aspecto? Bueno, esto lo hace mediante la autorregulación. En nuestro caso, cuando regulamos nuestras emociones, nosotros entonces podemos poner en pausa ese estímulo que nos está afectando y tomamos una respuesta o damos una reacción que llegue a ser una respuesta asertiva. Por ello, muchos han utilizado para el término de la autorregulación y algunos otros que se constituyen en pilares de la inteligencia emocional. ¿Cuáles son esos pilares? El autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía, las habilidades sociales. Cuando nosotros tenemos todo eso, cada uno de estos elementos, entonces nosotros podemos incorporarlos y hacer que podamos tener una respuesta adecuada ante las emociones. Definamos brevemente cada uno. ¿Qué es el autoconocimiento? Es ese proceso en el cual nosotros nos reconocemos a nosotros mismos, en el sentido que reconocemos que sentimos, por qué lo sentimos y sobre todo eso, cómo llega a afectar nuestro comportamiento. Podríamos imaginarnos que es como un espejo. Sin ese espejo, nosotros no podríamos identificar
¿Cuáles son los detalles o los disparadores de nuestro estrés? La autorregulación, como ya lo habíamos mencionado antes, es el control de impulso. Eso nos permite que nosotros manejemos la ansiedad mediante algunas técnicas. Pueden ser técnicas de respiración, de reencuadre de pensamiento o incluso de gestión del tiempo. Por otra parte, la motivación es lo que nosotros utilizamos en esos momentos de crisis. Es decir, es lo que nos impulsa a seguir adelante a pesar de los obstáculos que nosotros podamos presentar. Y la empatía es entender la posición de otros. Incluso en algunos idiomas se traduce que la empatía es como ponerse en los zapatos de. Al ser empáticos, nosotros entonces mejoramos nuestro entorno, reducimos conflictos sociales y todos esos elementos hacen que se disminuya el estrés que se pueda sentir. Las habilidades sociales, por otra parte, se conoce como un bienestar relacional. Es ese elemento que nos permite a nosotros sabernos comunicar, poner límites, trabajar en un equipo. Y esto permite que al nosotros tener una red de apoyo, nosotros podemos utilizar esa red como una especie de colchón emocional. Eso nos ayuda en tiempos difíciles. Cuando nosotros utilizamos cada uno de estos elementos en medio de las dificultades, entra un aspecto que llega a ser necesario como es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es ese resultado final de nuestra inteligencia emocional bien aplicada. Allí es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de incorporar, de adaptarnos de una forma positiva ante las situaciones adversas. Cuando se habla de resiliencia, no se habla de resistir, no es el aguantar un peso hasta que nos llegamos a romper. Cuando somos resilientes, tenemos la capacidad de transformarnos. Para nosotros ser resilientes y para construir la resiliencia, necesitamos mantener una perspectiva positiva. Debemos ser optimistas, debemos estar motivados, tenemos que tener una red social y con eso las habilidades sociales nos ayudan a que la podamos construir y también tenemos que creer en nosotros mismos. Cuando creemos en nuestras propias capacidades, en que nosotros mismos podemos transformar nuestra vida y tener el autoconocimiento, eso llega a ayudarnos. Podríamos comparar que la resiliencia es como un árbol, como ese árbol que nosotros tenemos, vemos ahí en la parte de atrás, que tiene raíces muy profundas y esas raíces son gracias a las experiencias superadas. Cuando nosotros somos resilientes, no es que evitamos las cosas de golpe, es que esos golpes o esas dificultades somos capaces de transformarlas. Si nosotros lo llegamos a transformar, podemos entonces tener circunstancias y una vida totalmente diferente. Para concluir, quisiera decirles que el bienestar emocional no es un destino, no es algo que se logra de una sola vez, es una práctica diaria. Si nosotros cultivamos estos elementos, nosotros entonces vamos a poder tener y pasar una supervivencia a la plenitud, donde ser resilientes va a ser el enfoque definitivo de nuestra inteligencia emocional.